Mónica. Buen día, sí señora, se escucha bien. Bueno, muchas gracias, muchachos. Bueno, dando cumplimiento a nuestro horario, vamos a iniciar. Permítanme, por favor, voy a compartirles pantalla, ¿de acuerdo? Perfecto, sí señora. Ahí estamos viendo la presentación, muchachos. Sí señora, se ve. Bueno, muy bien. A todos y todas bienvenidas a este espacio que hemos dispuesto dentro de nuestro curso para poder atender algunos lineamientos de índole académico y pues también de índole conceptual asociados a lo que es nuestro curso de Fundamentos de Administración. En este caso, me, me gustaría un poco precisar acerca de los aspectos que vamos a entrar a trabajar. Importante, bueno, tener presente la importancia de que ustedes como estudiantes de nuestro programa de administración de empresas puedan siempre estar actualizados y participar de todas las estrategias que ha dispuesto nuestro programa y nuestra universidad. Así que en ese sentido, les damos a todos la bienvenida a este nuevo encuentro. En este caso es una sesión de CIPAS de primera matrícula con su respectiva réplica. Tengamos presente que también podemos tener acceso a las CIPAs propias de cada docente, es decir, el docente que esté a cargo de su curso también los va a estar invitando a estos espacios y también a los espacios de las web conferencias que particularmente también tocan temas asociados al desarrollo de nuestro curso. Así que tiene a su disposición todos estos elementos para poder realizar este proceso. Importante, vamos a hablar acerca de las CIPAs, la presentación del curso, algunas características puntuales del curso y la explicación de la segunda actividad, ¿de acuerdo? Miremos aquí, todos ustedes, como les indicaba, las CIPAs traducen comunidades de interacción y participación académica social. Ustedes como estudiantes de primera matrícula tienen acceso a estos encuentros de manera general, como el del día de hoy, y por otra parte tienen CIPAs generales del curso, ya propias con cada docente. En ese sentido, cada que ustedes participan de una de estas CIPAs, recuerden que se les puede dar hasta una asignación de 50 puntos. Por ejemplo, 15 puntos para quienes participen de la primera sesión, ya sea la primera que se orientó o la réplica, como lo es el día de hoy. Para la segunda sesión también tenemos una asignación de máximo 15 puntos y para la tercera sesión un total de 20 puntos. Entonces, des en cuenta que nuestro sistema de calificación, en este caso, va ceñido de puntos y particularmente si participa en estos espacios, mire el número de puntos que puede obtener. Recordarles aquí un poco cómo en nuestro caso, en nuestra institución, tiene presencia a nivel nacional y particularmente nuestros números de estudiantes más significativos están en el programa de Administración de Empresas con 1.067 estudiantes a la actualidad. Eso quiere decir que es un programa con bastante, digamos, interés por parte del público y bueno, lo que esperamos es cumplir con las expectativas de cada uno de ustedes. Por su parte, darles a conocer que esta es la estructura que ustedes en este momento todos tienen de su curso. Nosotros nos movemos a partir de la plataforma o campus virtual y en ello usted va a encontrar una primera parte asociada a todo lo que es la información inicial. Por ende, es importante que cada uno explore estas pestañas, las abra, haga lectura del proceso porque ahí se dan todas las indicaciones que tiene el curso. Por otra parte, nuestra plataforma también desagrega toda la información sobre datos generales del curso, descripción del curso, propósito de formación, competencias, todo lo que está asociado a los resultados de aprendizaje, los contenidos, las organizaciones de actividades, las estrategias de acompañamiento y los requisitos para aprobar nuestro curso. Hay que tener presente que este componente o este curso se puede habilitar siempre y cuando se cumpla unas condiciones y particularmente tener presente que nuestra metodología de formación está basada en el aprendizaje basado en tareas. Un aprendizaje que promueve la competencia comunicativa, promueve el aprendizaje autónomo y, por supuesto, el desarrollo de actividades reales y significativas en el marco de su proceso. Esto es para que lo tengamos presente y es que nuestras actividades en total suman 500 puntos, pero usted puede aprobar en este caso con 300, pues la invitación claramente es
reglamento estudiantil y pues aquí lo aplicamos en el curso. Importante es que si usted desea, si usted queda en una condición de habilitación del curso, eh, solo podrá acceder a esto si la calificación definitiva del curso es inferior a 3.0 y mayor o igual a 2.0. Es decir, que si está por debajo de 2 no podría habilitarse, sino que nuevamente tendría que repetirla. Esto es importante que el estudiante lo conozca y por ende, por eso es necesario que usted siempre esté de la mano con el Reglamento General Estudiantil. Este reglamento lo puede descargar desde la página web de la universidad y ahí particularmente hace énfasis en estas condiciones. Vamos a mirar esta gráfica que es la que determina la ruta que estamos trabajando en este momento en el curso. Déboles cuenta, muchachos, aquí como la primera actividad, la tarea número 1, que se denominó enfoque conceptual, se abordó de manera individual, tuvo una asignación de 25 puntos y en este caso estuvo aperturada desde el 14 al 27 de octubre. En este momento, todas las estudiantes que aplicaron a esta tarea tienen su respectiva calificación y dependiendo de su porcentaje, pues se asignó ese 25% de puntos, ¿bien? Por otra parte, la tarea número 2 es en la que nos encontramos en este momento. Sigue siendo una tarea individual y tiene un valor de 170 puntos. Mire que tiene gran cantidad de puntos, casi que es la más alta de todo el curso, así que deben prestar gran atención a este aspecto. La fecha en la que nos encontramos para el desarrollo de esta tarea va desde el 28 de octubre hasta el 24 de noviembre. Es decir, la siguiente semana ya estaremos cerrando el proceso y por eso es tan importante que usted realice tanto las actividades de aprendizaje como la actividad final. Después de esto nos iremos con la tarea número 3 que se denomina el arte de planear y organizar. Esta es una actividad colaborativa. Mire que es nuestra primera y única actividad colaborativa, es decir, voy a tener que asociarme con otros compañeros. En ese sentido, esta actividad equivale a 120 puntos y va dentro del 25 de noviembre al 5 de enero. Así que va a ser importante aquí que cuando vaya a iniciar esta tarea hagamos lectura adecuada, nos vinculemos a las CIPAs y demás momentos para poder tener una mejor orientación. En la tarea número 4, denominada el éxito de la dirección y el control, es una tarea de manera individual, tiene un total de 60 puntos y se desarrolla entre el 6 al 26 de enero del 2026. En ese aspecto, miren que ya vamos a tener particularmente una actividad con menos porcentaje que concluye con la tarea número 5, que es la apropiación y reflexión de la administración, una tarea nuevamente de actividad individual, pero tiene un valor también significativo de 125 puntos. Va dentro del 27 de enero al 9 de febrero, que es cuando termina nuestro proceso formativo, y con esto cerramos nuestras diferentes acciones en el marco del curso. Si nos damos cuenta, todas estas actividades suman 500 puntos, que es lo que esperaría pues obtenga un estudiante. Pero como ya indiqué anteriormente, según el reglamento, un estudiante la puede aprobar siempre y cuando sume un total de 300 puntos. Entonces la invitación es a que, por supuesto, estén en constante revisión, en este caso, den revisión a cada una de las tareas que vamos a ir abordando y sobre ello, ustedes tienen en el marco de su curso una agenda del mismo. Si se dan cuenta, esa agenda les va mostrando la fecha de apertura de la actividad y los días, en este caso, que nos quedan para la entrega de la misma. Si usted sigue estas indicaciones, aquí nos menciona cuál es ese resultado de aprendizaje, es decir, cuál es ese objetivo que buscamos cumplir, cuál es la actividad y cuál es la evidencia que usted debe entregar. Entonces, por ejemplo, nos encontramos en la tarea número 2 y esta cierra el próximo 24 de noviembre. Tiene que tener presente no pasarse de este horario, de esta fecha, porque la plataforma automáticamente se cierra. ¿Bien? Chicos, ¿hasta ahí me van escuchando? Sí, doctora. Sí, señora, se Entonces, escucha bien. muy bien, gracias.
Ahora sí, entonces, ¿qué es lo que hemos venido abordando a lo largo de estos 2 momentos quienes han estado interactuando con el material, ya sea lecturas, videos, infografías que hemos dejado en su plataforma? Hemos hablado un poco acerca del origen y la evolución de la administración, la empresa y su contexto, el arte y la ciencia de administrar, planear para competir. Hablamos un poco acerca de los temas de ética, cultura y personas, bueno, entre otros factores. Bien. Ustedes en su plataforma se han dado cuenta que he ido cargando información, que he ido compartiendo por los correos electrónicos, por el grupo de Teams, todo acerca de el origen y la evolución de la administración. Si ustedes se dan cuenta, la imagen nos va representando cómo el hombre, en este caso, ha ido evolucionando y de esa manera ha evolucionado, en este caso, la administración. Importante tener presente que el ser humano desde sus inicios, ¿cierto? Empezó a evidenciar muchas acciones que nos dieron ya a los estudiosos de este campo elementos para poder entender que el acto de administrar implica procesos de liderazgo, de trabajo en equipo, de coordinación, de actividades, de planeación. Y todo eso indica que la administración siempre ha estado en el marco de la evolución de la humanidad. Y es por eso que particularmente, si hacemos ese análisis dentro de lo que ha sido esa evolución, empezamos a contemplar cómo las civilizaciones antiguas incursionaron en las primeras formas de planificación y de control cuando dieron origen, por ejemplo, a la construcción de pirámides, templos, canales, en este caso, y todo esto es lo que nos va dejando la historia. De igual manera, también podemos evidenciar que al momento de evolucionar la sociedad y las organizaciones, se empiezan a incorporar nuevos elementos como por ejemplo los registros contables, la administración que se daba por ventas de productos, de tierras o tributos. De igual manera, empezábamos a entender también que las organizaciones o los estados o los grupos empezaban a ejercer, en este caso, delegaciones de autoridad, desarrollo de normas, de leyes, pues para ir mejorando, digamos, ese ejercicio. De igual manera, ya se empieza también a incorporar o se introduce lo que es la maquinaria y ante todo con los grandes, digamos, las grandes revoluciones que se trajo para el desarrollo de nuestra ciencia. Surgen también por primera vez todo lo que son las campañas comerciales, el desarrollo de la contabilidad, lo cual pues permite el fortalecimiento de la gestión, en este caso, de la organización. Y por supuesto, a partir de todos estos avances, entra consigo la ciencia y la academia a empezar a mostrarnos cómo los científicos de aquel momento empiezan a encontrar grandes elementos a tener en cuenta para el desarrollo de la administración. Por ejemplo, entre los finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se habla o se introduce, en este caso, la revolución industrial, donde empezamos a encontrar grandes aportes y desarrollos como el incremento en términos de las fábricas de producción en masa. Empezamos a encontrar que en ese contexto las organizaciones se enfocan más en lograr la eficiencia, es decir, el uso adecuado, la gestión adecuada de los recursos para incrementar los procesos productivos. Y por ende, aquí empieza un elemento importante que plantea esta primera escuela científica de la administración, y es que la administración se convierte en una ciencia cuando empieza a medirse. Estos aspectos importantes de la Escuela de la Administración Científica particularmente recaen sobre Federico Taylor, que se consolida como el padre de la administración y que planteó que la organización racional del trabajo siempre va a estar dividido por tareas, y particularmente eso indica de que todos desempeñamos funciones importantes dentro de la empresa. Esta teoría, Escuela de la Administración Científica, también nos muestra a lo largo de la historia cómo algunos otros científicos estudiosos del momento, como Henry Gam, perdón, como los hermanos, en este caso Fran y Lillian Gilbert, hacen estudios relacionados con las formas de trabajo dentro de una empresa,
cómo, digamos, trabajar el aspecto de selección y capacitación, en este caso del trabajador, cómo distribuir equitativamente las responsabilidades y a partir de ello, pues entonces empiezan a encontrar aspectos importantes acerca de cómo promover la especialización de las funciones, es decir, que cada uno se dedique a lo que realmente es competente. Esta perspectiva nos permite llegar a un segundo momento que se conoce como la Escuela de Administración Clásica. Y particularmente esta, digamos, escuela nos muestra acerca de cómo la revolución industrial, a partir de ese incremento de fábricas, de producción en masa, de búsqueda de conceptos de eficiencia, también piensa un poco en las funciones administrativas universales y los famosos 14 principios de la administración. Esta escuela se le atribuye a nuestro querido Fayol, quien particularmente nos habla de unos principios importantes. Él empieza a incursionar sobre que en las empresas se evidencia una división de las tareas o el trabajo, es decir, no todo el mundo puede hacer todo. Hay unos niveles de autoridad y responsabilidad, se definen unidades de mando de liderazgo, unidades de dirección, hay un tema de subordinación, hay un tema de remuneración, en este caso, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu en equipo. Entonces, él consideró que todos estos principios eran importantes para que la dinámica de la organización se diera de manera efectiva. Se le atribuye también un hallazgo importante a Henry Fayol sobre lo que hoy conocemos como las funciones administrativas o el proceso administrativo. Démonos cuenta aquí cómo a partir de los aportes de este caballero empezamos a encontrar que el proceso de planeación, anteriormente se conocía como prever, es el proceso que se encarga de determinar hacia dónde se quiere orientar, en este caso la empresa o organización. La organización implica un poco la asignación de todos los recursos desde el punto de vista de talento humano, financieros, técnicos, tecnológicos y demás que son necesarios para poder desarrollar lo que se estipuló en el proceso de planeación. La dirección, conocida también como el escenario de coordinación, es como a partir de esos, digamos, administradores, de esos gerentes, de esos gestores o de esos líderes de área, se empieza, digamos, a desarrollar particularmente el proceso de planeación. Y por último, el proceso de controlar o en este caso de evaluar o de medir. Este proceso lo que implica es que si hubo un proceso de planeación claro, aquí lo que necesito dar es seguimiento a ese proceso, es decir, verificar que todas las acciones se hayan cumplido. Entonces, si nos damos cuenta, en toda la literatura que ustedes han ido revisando, aparecen estos apartados de estos caballeros estudiosos que también dieron un poco aspectos importantes a estudiar lo que es la escuela de las relaciones humanas. Esa escuela de las relaciones humanas, en este caso, indica que el trabajador no solo responde a los estímulos físicos, sino también a los factores emocionales y sociales. En ese sentido, cuando se dedicaron a estudiar los postulados de esta nueva teoría, el señor Elton Mayo, ¿cierto? A partir de un experimento que hizo en una fábrica, nos empezó a identificar o a indicar que los trabajadores no solo responden a estímulos físicos, ¿cierto? Que se puedan surgir en el marco de su trabajo, sino que también ellos están expuestos a estímulos o factores emocionales y sociales que pueden afectar, en este caso, la producción de la empresa. Por ejemplo, por naturaleza los seres humanos pues somos seres que sentimos y en este caso si tenemos tristeza, alegría o estamos un poco, digamos, acongojados, esas situaciones de alguna manera van a inferir en el desarrollo de nuestras tareas. Si tenemos conflictos al interior de la empresa o al interior o en nuestras vidas personales, también van a ser elementos que seguramente nos van a influir en el desarrollo de nuestras funciones. Esos hallazgos son los que plantea en este caso esta escuela de las relaciones humanas y focaliza también en la pertinencia eh, del grupo de trabajo, el liderazgo, el reconocimiento que influye directamente en la productividad sobre ese líder o sobre esa persona que guíe el desarrollo de la empresa. Por otra parte,
Estas investigaciones o postuladas de Elton Mayo concluyen que las personas pueden modificar su comportamiento cuando saben que están siendo observadas. Eso fue uno de los hallazgos importantes pues de sus experimentos y planteamientos y bueno, en este caso pues ustedes han ido focalizando un poco más en estos elementos. Importante tener presente en este caso que desde la administración como una ciencia se han incorporado desde la metodología de la investigación diferentes aspectos que han contribuido a que ella pues vaya de alguna manera robusteciéndose. Es por eso que hablamos del concepto cualitativo, que es una corriente administrativa que busca resolver problemas y optimizar decisiones teniendo en cuenta o acudiendo, por ejemplo, a modelos matemáticos, modelos estadísticos, acudir en este caso a la información o a los sistemas que disponemos hoy en día a partir del Internet, a partir de la inteligencia artificial, a trabajar bajo los esquemas de adaptar software, simulaciones, algoritmos y demás aspectos de métodos matemáticos que han permitido mejorar el mundo, en este caso empresarial. También es importante tener presente que a partir de estos enfoques incorporados es que se derivaron algunas áreas importantes de intervención que ha tenido la administración. Dentro de estos, por ejemplo, hoy en día hablamos también de la investigación de operaciones, de los modelos de simulación, de las estadísticas aplicadas, de los sistemas de información gerencial y todos estos diseñados para la toma de decisiones en el marco de las empresas. Todos estos van a ser elementos que ustedes van a ir tocando a lo largo de su carrera, herramientas que vamos a ir usando e indicando y bueno, que de entrada la teoría desde ahora nos va mostrando. Otro aspecto importante y es que en el marco de este ejercicio se habla del concepto del comportamiento organizacional. Entonces aquí empezamos a entender que las personas, ¿cierto?, que hacen parte de una organización o de una empresa, pues van a tener distintas formas de comportarse considerando aspectos como los siguientes: su motivación, la comunicación, el liderazgo, trabajo en equipo, la cultura organizacional, la toma de decisiones y los conflictos. De esa manera es como nosotros, como seres humanos, pues de alguna manera nos, digamos, relacionamos en nuestras diferentes acciones en la empresa. Es por eso que dentro de estos aspectos siempre va a ser importante considerar la personalidad, los valores, las emociones y las actitudes, pues que tenga cada uno de los integrantes de la organización. A niveles grupales es importante identificar características de liderazgo, de comunicación, de cohesión, de trabajo en equipo que tenga en este caso el grupo o el área importante. Y por supuesto, a nivel organizacional siempre se fomenta o se busca tener una cultura de trabajo adecuada, una estructura que sea coherente, un clima organizacional que realmente haga sentir, en este caso, al trabajador, digamos, pleno o realizado. Importante tener presente que dentro de la literatura que ustedes han ido abordando, también se habla acerca de las teorías de la motivación. Aquí empezamos a hablar de los aportes que se dieron desde el punto de vista de la pirámide de Maslow, la motivación de higiene, la teoría de X y Y. Entonces, por ejemplo, todas estas teorías un poco analizan los elementos importantes que motivan a un trabajador para tener en este caso el desarrollo, cumplir en este caso con sus actividades o con sus labores para las cuales fueron vinculados. Por ejemplo, en la pirámide de Maslow, este estudioso plantea que los seres humanos tenemos diferentes eh, niveles de situaciones que buscamos un poco abordar. Dentro de ellas, por ejemplo, nos dice que una necesidad básica de nosotros como seres humanos es las que están asociadas a las necesidades fisiológicas. Por ejemplo, el hecho de alimentarnos, el hecho de poder respirar, el hecho en este caso de tener relaciones sexuales, el hecho en este caso, digamos, de tener lo mínimo para podernos sentir seres vivos en este aspecto. Pero después de esto, él nos dice que los seres humanos necesitan cubrir unas necesidades que están asociadas a tener, por ejemplo, un trabajo o una forma de ingresos, tener en este caso salud, tener en este caso educación. Esto lo denomina pues aspectos asociados a las necesidades, en este caso, básicas. De igual manera, en este caso, este personaje nos indica
que no solo el ser humano se queda en esas necesidades, sino que por otra parte tiene en este caso necesidades donde necesita sentirse querido, amado, protegido, y particularmente en esto empezamos a hablar de las necesidades de afecto. Y esto concluye con las necesidades ya de superación, sentirse protegido, sentirse en este caso importante dentro de una organización, tener unas actividades, unos roles específicos, y sobre ello nos daría lugar que las teorías de la motivación buscan identificar todos estos elementos que usted como trabajador o colaborador de una empresa tiene cuando acepta, cuando se vincula al desarrollo de sus funciones. Estos abordajes nos permiten también entender que tenemos distintas teorías de liderazgo que se ejercen en el marco de la gestión de esa empresa. Entonces empezamos a hablar de estilos de liderazgo, por ejemplo, el autocrático, democrático, el liberal. Empezamos a hablar acerca de la importancia de cómo esos líderes que están en el marco de nuestro ejercicio, de nuestra empresa, desempeñan un papel importante porque van definiendo las formas, la cultura, la motivación que va a tener en este caso la empresa o sus respectivos equipos de trabajo. De igual manera, muchachos, voy a pasar esto un momentico, de igual manera es importante tener presente que todo este abordaje teórico que hemos tenido nos permite entender que la Escuela General de la Administración, también llamada el enfoque funcional o clásico moderno, busca sistematizar los aportes de todas las escuelas anteriores y consolidar la administración como una disciplina científica, tecnológica y aplicada. Entonces, aquí es donde validamos puntualmente por qué es tan importante, en este caso, recobrar los elementos que otros científicos han venido estudiando a lo largo de la historia, porque si no fuera por sus estudios, por sus investigaciones, en este momento, por ejemplo, no podríamos hablar de lo que es el proceso administrativo que sigue analizándose, incorporándose en el desarrollo pues, de las organizaciones. Todo esto es lo que les permite a ustedes entender de alguna manera que nuestro proceso inicial o la base inicial del programa de administración de empresas está soportada en que el estudiante comprenda los fundamentos teóricos o conceptuales que dieron origen a esta ciencia. Por eso aquí ustedes se van a empezar a familiarizar con componentes fundamentales de la empresa como que la empresa tiene unas áreas funcionales conocidas como marketing o mercadeo, unas áreas asociadas al talento humano, a la producción, a las finanzas, a la logística, a la contabilidad, y que también las empresas funcionan a partir de una estructura organizacional, una estructura conocida como el organigrama, las líneas de mando, la departamentalización, y por supuesto que en toda empresa, en cualquier momento, área o circunstancia, siempre vamos a usar el proceso administrativo con sus funciones, ya sea de planear o prever, de organizar, dirigir y controlar. Entonces, chicos, démonos cuenta cómo todo esto nos ha permitido, en este caso, entender particularmente lo que ustedes en este momento están desarrollando. ¿Cuál es la invitación en este momento? Permítanme, por favor. ¿Cuál es la invitación en este momento para todos nuestros estudiantes aquí vinculados? Y es que justamente nos encontramos en el cierre casi que de la tarea número 2. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles rápidamente a dos o tres personas aquí. Chicos, ¿ustedes ya han participado en la actividad número 2 de nuestro curso o apenas lo vamos a hacer? ¿Alguien que de pronto ya lo haya hecho? Verónica, adelante. Eh, Buenos días, compañeros. Yo ya inicié a participar en el foro. De hecho, ha sido muy chévere porque nos han ido retroalimentando en el proceso. Incluso ayer tuve retroalimentación. Nos ha servido mucho y bueno, hoy empiezo a aplicar pues todo lo que el instructor recomendó para que mejore mi trabajo. Perfecto, Verónica. Bueno, ¿alguien más ha ido avanzando? Diani. Hola, Diani, cuéntame. Hola, profe. Sí, yo he ido también participando bueno, hasta ahorita he hecho el resumen que teníamos que hacer para ponerlo en el foro y ponerlo en la actividad y he estado avanzando en eso,
pero sí tenía algunas dudas porque no había leído bien la guía y ayer me puse en esas y ya, gracias a Dios, ya pude avanzar. Bueno, perfecto. Entonces vamos a revisar un poco esta dinámica porque sí es importante que todos los que están aquí presentes inicien con el desarrollo. Voy a compartir pantalla en este caso. Eh, Miremos aquí. ¿Están viendo mi plataforma? Sí, señora, se ve. Listo, muy bien. Esta es la plataforma de ustedes. Cada uno de ustedes tiene en este momento un profesor asignado. Puede ser que en este caso sea yo, puede ser otro profesor, pero todos en este caso manejamos las mismas indicaciones. Entonces, si nos damos cuenta en la parte superior, usted siempre va a tener en este caso la agenda. Es muy importante que usted la esté revisando porque miren, aquí nos va indicando en qué actividad vamos y cuándo es la fecha de cierre. Estamos a 9 días para cerrar esta actividad y los estudiantes deben cumplir con unos entregables. Asimismo, nos va a ocurrir para todas las actividades que tenemos programadas. Importante, en la parte inicial, usted siempre va a tener la agenda del curso, ¿cierto? Miremos aquí, la cual usted puede descargar, en la cual vamos a ir, digamos, puntualizando cada uno de los temas que he ido mencionando en este momento. Y de igual manera, vamos a encontrar el contenido temático que tendría cada una de estas actividades. Entonces, vamos a volver a entrar en este caso. Un segundo, me devuelvo. Miren, ustedes tienen, en este caso, su ítem de aprendizajes y evaluación y aquí por cada uno de estos elementos usted va a ir encontrando el desarrollo y las temáticas. Ya el momento inicial ya lo abordamos, estamos en el momento intermedio y estamos en la actividad número 2. Usted se da cuenta, aquí tenemos una guía de tareas, tenemos unos contenidos y referentes bibliográficos que usted debe leer para poder hacer esa tarea. Tenemos un foro de discusión y tenemos donde vamos a entregar la actividad final. Todos los estudiantes en este caso deben entrar al foro de discusión. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si usted abre el foro, su profesor siempre le indica qué es lo que debemos hacer en esta actividad. Entonces, en esta actividad hay dos tareitas puntuales. La primera es que los estudiantes deben hacer un proceso de lectura de las siguientes páginas que aquí se evidencian. Antecedentes de la administración, globalización, ética, bueno, todos estos elementos. Les indicamos incluso cuáles son las páginas que hay que leer. El libro lo van a encontrar aquí adjunto y particularmente lo que usted debe hacer en primera instancia es leer y entender de qué trata el tema. En el foro, lo que usted publica es el resumen de estas actividades. Cuando tiene estos elementos, miren cómo usted tiene una segunda actividad que debe publicar aquí en el foro. Y es que le decimos al estudiante, debe seleccionar si usted quiere crear un blog o una historieta. Usted selecciona uno de estos dos para poder crear, en este caso, un análisis acerca de los aprendizajes que usted obtuvo de esta temática. Mire que aquí incluso les indicamos en qué páginas puede crear el blog o la historieta, la que usted defina. Y en este sentido, estas dos actividades, el resumen y la actividad en este caso, ya sea del blog o de la historieta, la que seleccione, la debe cargar aquí en su plataforma, aquí en la sección de foros. ¿Por qué debe cargarlas? Pues porque nosotros como docentes, como lo decía la estudiante hace un momento, nosotros retroalimentamos y validamos que los estudiantes estén haciendo el ejercicio, si tiene que corregir elementos le indicamos y eso les va a permitir ahora sí realizar la actividad final. ¿Y cuál es la actividad final en este caso, muchachos? Esta. Deberán ustedes presentar un informe que contenga los siguientes elementos: una portada, los objetivos de su tarea, que nos explique cómo fue que desarrolló la herramienta pedagógica,
ya sea la historieta o el blog, que nos indique cómo fue el resumen o las reflexiones teóricas de su trabajo y nos incluya las referencias bibliográficas. Esto es lo que el estudiante entrega como actividad para evaluación y aquí usted va a encontrar una plantilla. Entonces, generalmente usamos la plantilla, en este caso, que nos da la universidad, donde tiene una portada, donde tenemos, en este caso, los elementos que hay que ir desglosando, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, estos son las actividades de manera puntual que cada uno de ustedes debe desarrollar. Entonces, tenga presente, por ejemplo, aquí uno de mis estudiantes me indicó, profe, mire, comparto mi resumen, tan, tan, tan. Bueno, me indicó lo que tenía que yo revisar y yo le di una retroalimentación. Así sucesivamente, en estos foros usted va a encontrar la retroalimentación y también va a encontrar, en este caso, información asociadas a las CIPAs que nosotros, como les indico, vamos fomentando para poder ir trabajando y fortaleciendo el proceso. Entonces, chicos, en este caso, esta es la tarea número 2 que todos estamos trabajando. Necesitamos es que usted la explore, haga lectura de la guía, ¿cierto? Mírela aquí, aquí la guía nos va indicando lo que acabo de socializar, que cada estudiante tiene, en este caso, un máximo de 170 puntos, así que debemos hacer muy bien esta actividad, porque es la que más puntuación tiene de todo el curso. En este caso, nos va indicando, miren aquí, en qué consiste la actividad, aquí nos indica que puede ser un blog, la historieta, el resumen de las páginas, indicamos el libro y a su vez indicamos las otras condiciones. Entonces, ustedes deben tener presente que como docentes cuando vamos a calificar, lo que nosotros buscamos es que el estudiante haya cumplido con lo que la guía planteó y sobre eso se efectuará su calificación en este caso. Tener también presente, muchachos, que sus profesores seguramente envían información, envían en este caso videos, envían de igual manera podcasts, infografías muchas veces para ir facilitando ese proceso de entendimiento. Y esto es lo que tenemos en la actividad número 2, ¿de acuerdo? Muy bien, Mario, buenos días. ¿Qué preguntas tenemos? Sí, muy buenos días, profesora y compañeros. La duda que tengo en este momento es que usted nos dice que tenemos que enviar al foro lo que es el blog y, bueno, y las preguntas y lo que hemos hecho, El el resumen. resumen. Ujú. Sí, pero la plantilla que nos acaba de indicar ahorita, ahí también debemos pegar el blog y lo demás, ¿o Eh, cómo es? s- sí, claro, si volvemos a revisar al foro, miremos aquí nuevamente el foro, en la indicación que les damos se indica lo siguiente. Miren aquí. Después de trabajar su herramienta creativa, después de hacer su resumen, se indica que el trabajo debe contener una portada, unos objetivos, debe evidenciar el desarrollo de la herramienta, es decir, la que usted haya seleccionado, la historieta o el blog, debe también indicar el resumen o las reflexiones teóricas conceptuales. Entonces, prácticamente el foro lo que nos permite es que si yo postulo mis actividades por ese medio, la profesora me puede retroalimentar y si tengo algo que mejorar, lo ajusto para poder ahora sí entregar el formato final. ¿Me comprendes ahí, Mario? Sí, todo eso lo puedo pegar también a la plantilla, ¿sí? ¿Es Claro, sí, así? señor, pero entonces en el formato de Word tenga presente que pedimos otros elementos, por ejemplo, una introducción, los objetivos, que ustedes pongan, en este caso, las referencias bibliográficas y todos estos aspectos de forma, ¿bien? Y las normas APA, ¿no? Así es, sí, señor, Dice más la norma- aplicación Ah, correcta de ya, la norma APA. Listo, Mario. listo. Sí, era de esto a mí. Muchas Bueno, muy gracias. bien. Con todo el gusto. Vamos a escuchar a nuestra compañera Rosmara. Rosmara, adelante. Buenos días, profe. Profe, lo de las normas APA no lo he podido lograr encontrar. ¿Dónde la encuentro? Porque la Bueno, estaba usando de otra área, pero como se mostró ahí, es directamente su área.
No hay problema. Las normas APA como tal, en este caso, Rosmara, son universales. Si, por ejemplo, usted las encuentra aquí en nuestro curso, vamos a mirar, momento intermedio, aquí en contenidos y referencias bibliográficas, aquí usted va a encontrar, en este caso, literatura. Mire que aquí como tal no la han colocado, pero usted lo que puede hacer es ingresar a Google, por ejemplo, y buscar guía de normas APA, séptima edición. ¿Listo? Entonces le da aquí y aquí le arroja, en este caso, la norma. Mírela aquí. Entonces la norma, lo que usted hace es, lo que nos va aquí explicando es lo que usted va incorporando en el desarrollo de su trabajo. ¿Listo? Entonces usted la puede descargar, ella es libre, es la misma para todos los trabajos que se hagan, ya sea en esta materia, en cualquiera, es una norma universal. ¿De acuerdo? Sí, señora. Muy bien, Rosmara. Bueno, chicos, ¿qué otras preguntas tenemos al respecto? Muchachos, ¿hay alguna otra pregunta frente al desarrollo? Listo, sí, señora. Rosmara. Profe, en el caso que yo estoy utilizando la historieta Sí. y yo estoy haciendo como un breve, como si fuera un cuento o sea, una historieta informativa, pero hay temas, o sea, que son bien extensos, me se puede dar de cuenta. Entonces yo he Ujú. tomado como historietas pequeñitas, como decir, he agarrado una historieta como de dos personas informándose de qué se tratan como los diferentes temas. Pero, o sea, a mí el día que hubo la reunión general que estuvieron como, el profe nos explicaba que era como tratando de abarcar todos los temas. Pero como usted sabe que las historietas tienen un límite de palabras, Ujú. entonces trato de jugar con lo más importante o con lo más revelante que se puede tener para la conversación de la historieta. Rosmara, buena pregunta. Mire que la guía nos indica particularmente que si usted se va a inclinar por la historieta, debe representar los conceptos de la administración mediante personajes, que es lo que usted justamente en este caso está haciendo, como un poco poniendo en debate o a conversar a esos personajes que usted va a trabajar. Y en este caso, cuando usted diseña este aspecto, pues claramente se incorporan aspectos de su análisis, de su creatividad. Ese discurso que trabaja en su historieta debe reflejar las decisiones administrativas y los dilemas éticos en la empresa. Entonces, en ese sentido, los diálogos que vaya a dar entre estos personajes deben estar enmarcándose dentro de lo que es el proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar las funciones del administrador, las áreas funcionales, es decir, el área de marketing, de producción, de talento humano. Entonces, en ese sentido, la historieta sí debe tratar de cobijar estos elementos, pero como usted lo expone, pues de una manera general, porque no le daría para poder entrar, digamos, a profundizar demasiado en estas. ¿Me comprende ahí? Sí, profe, esa era la duda que tenía. Bueno, perfecto. Entonces sí lo ha ido usted realizando de la manera adecuada cuando ha ido abordando sobre esos elementos, ¿de acuerdo? Sí, sí, señora. Bueno, muchachos, preguntas al respecto sobre esta actividad número 2. Para todos ya nos quedó claro lo que empecé a explicar desde las 7 de la mañana. Diani, adelante. Te escuchamos. Una pregunta, en la plantilla de Word, ¿se pega el enlace o tiene que ser una captura del blog o la historieta? En este caso, Dianey tiene que hacer las dos cosas. Yo siempre sugiero las dos, porque es que si usted me carga, digamos, el enlace y por alguna razón el enlace no cargó, no hay cómo evaluarlo. Entonces, acostúmbrense siempre a dejar una evidencia física, que puede ser descargar la historieta y pegar en el documento la imagen completa y a su vez cargar el enlace en caso de que el profesor pues quiera entrar a profundizar de mejor medida, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno.
Muy bien, entonces chicos, los que estamos aquí presentes, esto es lo que vamos a desarrollar en este momento número 2, en la actividad número 2. Como les indiqué, indiscutiblemente tienen que tener en cuenta no pasarse del 24 de noviembre. Todos deben publicar en sus foros porque los profesores hacemos seguimiento y a partir de ese seguimiento, usted particularmente tenga presente que debe, digamos, desarrollar o fortalecer sus actividades. Bien, chicos, como para finalizar, es importante lo siguiente. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Recuerden que para que se puedan asignar esos puntos que les indicaba al inicio, es decir, que ustedes al final tengan un máximo de 50 puntos, los estudiantes que participen de las CIPAS deben inscribirse, en este caso, a las CIPAS. Entonces, por ejemplo, esta es la guía que ustedes deben seguir. Van a ingresar a su campus con su usuario y su contraseña. Van a ingresar a la parte donde dice circuitos de interacción o participación académica o social CIPAS. Se van a inscribir y van a seguir el proceso. Cuando usted se inscribe aquí, eso quiere decir que usted queda confirmado de que participó en esta actividad y por ende se le asignarán sus puntos. Si usted no lo realiza, digamos, en este momento, seguido de esta sesión, lastimosamente no tendrá en este caso esa asignación. Por favor, haga este ejercicio y con esto, entonces se concreta que realmente sí asistió a esta actividad, ¿de acuerdo? Chicos, ¿ahí me han escuchado? Instructora, una pregunta. Es cuando ingresamos en las horas de la mañana que nos dice confirmar asistencia y posteriormente nos arroja el link para el ingreso. Sí, señora. Ajá, sí me confirmó asistencia y me registró, ahí ya nos quedó. Ujú. De todas Gracias. maneras, verifique la ruta que le acabo de indicar ingresando a su plataforma, porque puede ser darse el caso de que no haya quedado correctamente inscrita, así que siempre es bueno verificar, ¿bien? Bueno, chicos, entonces, con esto les quiero agradecer a todos los asistentes el día de hoy porque nos dio la posibilidad de aclarar elementos, de abordar aspectos relacionados con este tema. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, sí, es con todo el gusto. Entonces, chicos, quedo atenta ante cualquier inquietud y por favor contacten a sus docentes o demás a través de los foros, los equipos de Teams y los correos electrónicos. Fue un gusto para todos. Que tengan un resto de mañana muy provechosa. Gracias, muy amable. Gracias igualmente para usted. Bueno. Gracias.